se titula Programación de Apps Híbridas con Ionic y que está a cargo de Lucas Barbosa. Lucas Barbosa es graduado de la carrera de Licenciatura en Sistemas de nuestra Facultad de Ciencias de la Administración, docente auxiliar alumno del área de Ciencias de la Computación, ha presentado trabajos de investigación como autor y colaborador en CACIC, Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, en las ediciones 2018 y 2020 en las áreas de tecnología aplicada a la educación y seguridad informática, respectivamente. Corresponsable del despliegue del nodo sellador de la FCAD UNER dentro de la red BFA, Blockchain Federal Argentina. Desarrollador freelance para proyectos de empresas locales, desarrollador full stack de la aplicación de trazabilidad FixBin de la empresa Kias, utilizada para el control y registro de accesos a la ciudad a raíz de la pandemia de COVID-19. Actualmente es desarrollador senior consultant en la empresa Agi y Asociados. Los dejo entonces con Lucas Barbosa. Gracias, Darío. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a comentar un poquito sobre una tecnología que uso a diario en este trabajo que comentaba Darío recién sobre el final, que es Ionic. Ionic nos permite desarrollar aplicaciones móviles de forma simple, rápido, utilizando tecnologías web. Bien, ahí les voy a compartir la pantalla, si vemos la presentación. Monique, te uso de confirmación, a ver si se ve. Sí, vemos. Perfecto, Sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos un poquito de tiempo menos, pero igualmente creo que vamos a llegar bien. Como les decía entonces, Ionic nos sirve para realizar o desarrollar aplicaciones que denominamos híbridas, ahora les voy a contar bien de qué se trata ese término, utilizando tecnologías web. Bueno, esto es una presentación, ya que no me van a poder ver porque, digamos que con esto de la ausencia y la virtualidad no estoy presente, pero ahí les dejo mi correo, después les comparto la diapositiva por si quieren hacerme alguna consulta o demás. Entonces, bueno, nos encontramos ahora en la era móvil, es medio obvio esto que voy a comentar, pero es como para introducir. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente de la utilización masiva de aplicaciones. Hoy tenemos apps para básicamente cualquier área de nuestra vida, desde lo bancario y lo financiero hasta el entretenimiento. Bien, eso es una característica que se da porque, según algunos análisis que encontré de este año y del año pasado, pero fuertemente, digamos, a partir de la pandemia, los usuarios están consumiendo el doble del Internet a través de sus dispositivos móviles, del teléfono, que lo que utilizan en el escritorio. Bien, esto es porque es mucho más sencillo acceder a cualquier contenido desde ahí, desde la palma de la mano, que sentados desde una posición fija y estática. De ese consumo, el 90% es a través de alguna aplicación. Antes solía ser a través del browser, del navegador, de Chrome, Firefox o alguno que estuviera instalado en el teléfono, pero ahora transcurre a través de apps. Y eso es natural, porque pasamos todo el tiempo en Instagram, en WhatsApp, en YouTube, lo que fuera. Por ahí, digamos, es donde fluye la mayor parte de ese consumo. Este es un dato que me pareció útil como para tenerlo en consideración, que por mes se están subiendo nuevas aplicaciones a ambos stores, a Google Play para Android y Apple para iOS, y esas van entre 100.000 y 30.000 para cada uno de esos respectivos entornos, ¿bien? Lo que me pareció un número gigantesco. Después tenemos otro dato de color también. La generación Z, es decir, los millennials, están abriendo las aplicaciones más de 50 veces al día. Imagínense ustedes cada vez que desbloquean el teléfono, en qué apps entran, cuántas veces lo hacen, y si tuvieran que llevar una cuenta de eso, bueno, estoy seguro que serían cerca o más de ese número. Otra característica también de las aplicaciones por las que los usuarios las prefieren, en contraposición con las páginas web, es que nos permiten customizarlas, personalizarlas. Nosotros podemos adaptar el flujo de los datos, si queremos que funcionen solamente cuando estamos en un Wi-Fi o en 3G, indicarle qué tipo de notificaciones queremos recibir, darle o no acceso a los sensores, a la cámara, al GPS, al micrófono, etc. También funcionan offline. Esto nos permite ahorrar datos, guardar datos y después accederlos sin conexión, etc.
Por todas estas características es que los usuarios se vuelcan cada vez más y prefieren contar con una versión de un sistema en modo app que en modo web. ¿Bien? Por lo tanto, hay que tener una app. Esa es la conclusión media obvia que llegamos, pero sí es indispensable. En la mayoría de las empresas siempre ya se está, digamos, considerando como algo sí o sí a incluir dentro de un proyecto. Así que, por lo tanto, es útil, digamos, que lo veamos. El tema es, ¿esa app va a ser dirigida para Android o para iOS? ¿Va a ser para la web o para el escritorio? Esto, si bien lo que mencionábamos anteriormente es que hay que volcarse al modo mobile, también quedan un remanente de usuarios que aún prefieren ese estilo de aplicaciones, por lo tanto también tendríamos que proveerles alguna solución. Y el tema es, si yo ya tengo una web, ¿la puedo reutilizar a todo ese sistema, a todo ese desarrollo como una aplicación? Porque, digamos, ahí invertí un tiempo considerable, se hizo un análisis, ya está funcionando y demás, pero ahora lo tengo que volcar a un dispositivo móvil. Entonces ahí es donde entramos con estas tecnologías que denominamos híbridas o cross-platform, que significa, digamos, para múltiples plataformas. Acá en la primera teléfono, no sé si se ve el mouse cuando indico, pero en todo caso el primer teléfono de la izquierda es como sería el esquema inicial. Se desarrollan dos aplicaciones por separado, una destinada al entorno de Android y otra para iOS. Luego, digamos, los desarrolladores se enfrentaban siempre a la diatriba de tener el doble del esfuerzo. Cada una de las plataformas presentan sus propias particularidades. Había que repetir muchas veces el código. Los lenguajes no son los mismos, por lo tanto, había que contratar profesionales expertos o al menos que conozcan de uno y otro. Y en la mayoría de los casos no se da que sea la misma persona. Así que empezó a surgir en 2013 un movimiento para que de la codificación de una misma base, digamos, de un mismo código fuente, pudiéramos utilizar ese código y tener al mismo tiempo los deploys de Android y de iOS. Esto es, las dos aplicaciones para los dos entornos más utilizados. Entonces ahí empezamos a hablar de aplicaciones híbridas. Tomamos un solo código fuente, lo programamos una sola vez en un mismo lenguaje o en un conjunto de lenguajes, y después eso ya nos sirve para el resto de las plataformas. Nos ahorramos aprender varios lenguajes, lidiar con con las cuestiones nativas propias de cada una de las plataformas, actualizaciones y demás. En el mundo entonces, que separaríamos de estos dos teléfonos de la derecha, híbrido y cross-platform, encontramos estas tecnologías. Particularmente ahora les voy a hablar sobre Ionic, un poquitito de Capacitor, que es el logo de abajo a la izquierda, del teléfono del medio, y de Cordova, que es este robotito de acá, que conforma el mundo híbrido. Pero para mencionarles que también existe en el teléfono de la derecha, tenemos Flutter, que es un proyecto de Google que surgió hace 2 o 3 años, no más. Es bastante reciente, pero está teniendo un éxito interesante. Lo menciono porque por ahí también alguien quisiera adentrarse en ese mundo y es válido también. Y otro que ya se usa bastante, que es una competencia directa de Ionic, en el sentido de usuarios y popularidad, es React Native. Bien, estos trabajan de una forma similar a lo que denominamos aplicaciones híbridas, pero ya no utilizan lenguajes web ni tecnologías web. Por lo tanto, caen en una categoría por separado. Entonces, bueno, para construir una app o varias apps, tenemos este camino que les comentaba antes. En el caso de Android, si queremos trabajar con aplicaciones nativas, tenemos dos opciones de lenguaje. Java, que fue con el que se originó, que hasta ahora se sigue utilizando, o Kotlin, que es uno que Google desarrolló específicamente para aplicaciones Android y que está teniendo una incursión cada vez mayor. Ese código fuente nosotros tenemos que trabajarlo en Android Studio, en general, o al menos para compilarlo, buildearlo y generar una aplicación. Y con eso después ya la podemos subir al Play Store. Bien, ese es el camino para Android. El mismo camino, pero con otros lenguajes, otro entorno, y sí o sí dentro de una Mac, porque no hay otra forma para iOS, tenemos que seguir en el caso de apps para Apple. Tenemos dos opciones de lenguaje también, Objective-C, la manzanita que a la derecha, que fue el primero en ser utilizado, y más recientemente Swift, que es un lenguaje que Apple desarrolló específicamente para aplicaciones de su ecosistema. Si pasamos al mundo híbrido, acá ya aparecen cosas que un desarrollador web les resulta más familiar. Tenemos todas las tecnologías web de estilos,
compiladores, frameworks, lo que fuera. Tomamos un par de ellas con las que Ionic nos permite trabajar. Incluso una página que ya tuviéramos desarrollada nos sirve lo mismo. Le aplicamos la librería de Ionic y junto con estos dos frameworks, tanto Capacitor como Cordova, ya disponemos de la posibilidad de buildear aplicaciones de Android y iOS, o también aplicaciones de escritorio utilizando las nuevas tecnologías como PWA, que son aplicaciones web progresivas, y Electron, que nos permite compilar una aplicación de escritorio. Lo interesante de esto es que podemos elegir, digamos, en forma personalizada para cada proyecto, según las necesidades nuestras o del cliente, o según lo requieran las especificaciones, qué librerías usar, qué tecnologías implementar, y queda, digamos, a criterio nuestro. Ya no dependemos tanto de un lenguaje, una estructura nativa, sino de todos los elementos web que podríamos ya haber utilizado en un proyecto de otra página. Esto es lo que le da, digamos, el poder y es donde yace la característica principal de Ionic. Entonces, ¿qué es y cómo implementarlo? Bueno, es un framework. Bien, ¿qué quiere decir framework? Es una metodología de trabajo. Nos brinda herramientas, nos indica un flujo para implementarlo y ya nos disponibiliza la solución, que en este caso es el buildeo o la producción de aplicaciones con un único código fuente. Es open source, esto quiere decir que es de código libre, y la comunidad, digamos, está constantemente mejorando, actualizando, trabajando para aumentar sus funcionalidades, y nos brinda además una capa de personalización junto con estilos que simulan, y lo hacen, digamos, en forma bastante cercana, cómo lucen las aplicaciones nativas, tanto en Android como en iOS. Y lo mejor de esa cuestión es que lo hace sin que el programador tenga que estar detrás editando o viéndose inmiscuido en esas cuestiones, porque automáticamente detecta en qué plataforma se ejecuta la app y aplica uno u otro estilo, tanto en Android como en iOS. Otra característica es que integra o se integra, permite trabajar con Angular, con React, recientemente también con Vue, por lo que cualquier programador que ya estuviera utilizando ese tipo de librerías o de frameworks lo puede incorporar en Ionic y trabajar como si fuese un proyecto web más. Esto, como les comenté al principio, empezó en 2013. Lo desarrolló una compañía que se llama Drifty-Code, que ahora prácticamente es conocida como Ionic porque, bueno, fue tal el suceso de la creación de su producto que se reemplazó su nombre. Y originalmente utilizó el framework de Angular. Angular, para que los que no lo conocen, es un framework desarrollado por Google para construir páginas web. Y Apache Córdoba. Córdoba lo que permite es justamente esta característica que Ionic tomó, que es desarrollar aplicaciones para plataformas diferentes a partir de un mismo código fuente. Luego fue cambiando a partir de esa versión, que fue la beta. En 2015 tuvo su primera versión estable, como Ionic 1. Luego, en 2016, creo que fue a principios, enero, febrero, lanzó la versión número 2, que tuvo mejoras continuas en todo ese año, porque, bueno, se le fueron haciendo modificaciones y actualizando las librerías. Y la versión 3 prácticamente pasó desapercibida, por eso lo dejé indicado por los puntitos, no tuvo demasiados cambios. Y no fue hasta enero del año pasado que surgió Ionic 4, que sí fue la mayor, digamos, la versión con mayores cambios y que tuvo la mejor repercusión. Ahí fue que se incluyeron la nueva versión de Angular. Recuerden que Angular 1 era AngularJS, que variaba bastante. React también, para los que programaban, digamos, en esa librería. Y Vue, porque fue la que estaba teniendo un poco de éxito, digamos, en el mercado. Pero a su vez también comenzó a adoptar a quienes no quisieran trabajar con esas tecnologías web, simplemente utilizando JavaScript. Finalmente, en febrero de este año, fue que lanzaron Ionic 5, que introdujo versiones más que nada de mejoras en las cuestiones de interfaz de usuario y el look and feel de Apple para adecuarse a los últimos cambios nativos. Acá les muestro algunos ejemplos de aplicaciones que son utilizadas, digamos que existen. Honeyfy es una aplicación interesante que permite compartir o detallar los gastos del hogar. Después tenemos otra, Sanvelo, que es muy conocida y la descargan, digamos, en el hemisferio norte para manejar el estrés. VIP Account, que permite detectar si datos del usuario fueron vulnerados.
cuentas, contraseñas y demás. SwordKit, que es una aplicación para el tracking fitness, los ejercicios, los pesos, las medidas y demás. Fíjense que les voy mostrando que están en diferentes markets. Este caso es el de Android, el anterior estaba en iOS. Este también está en iOS, se llama Just Watch, que es una especie de Netflix, pero más, no requiere, digamos, suscripción. Todo este estilo de aplicaciones que varían entre sí fueron desarrolladas con Ionic, como para mostrar un poco la diversidad del campo, digamos, de uso que tiene. Y una última que es bancaria, 86400, es de Australia y es una especie de Brubank, una fintech. Entonces, bueno, si quisieran arrancar a desarrollar cualquier aplicación con Ionic, es muy sencillo. Primero se instalan la CLI, que es la interfaz de línea de comandos, con este pedacito de código de acá. Bien, y una vez que lo tienen, simplemente tienen que ejecutar Ionic Start. Ahí les pregunta con qué framework quieren trabajar, ya sea con Angular, con React, con Vue. Y luego les pide 2 o 3 características más. Una es el nombre. Acá estamos con el framework. Les pide que introduzcan un nombre. Yo puse uno de ejemplo para esta ocasión. Y qué tipo de app sería la que van a comenzar a desarrollar. Si puede tener tabs debajo, si está en blancos. Pueden utilizar el código de ejemplo que les brinda Ionic para, bueno, aprender y ver de qué se trata todo esto. Una vez que eligen, empieza automáticamente a generarle toda la estructura del proyecto. Y aquí debajo, me olvidé de mostrarles, les preguntan si desean ya integrarlo con Capacitor para después, finalmente, buildear las aplicaciones nativas, con Android o con iOS. La desventaja es que para iOS siempre hay que utilizar este entorno dentro de una Mac porque, bueno, es así como funciona Apple. Cuestiones de lenguajes. ¿Qué se utiliza, digamos, cuando desarrollamos con Ionic? Para la estructura, es decir, para el cuerpo de nuestra aplicación, HTML, bien, básico como en la web. Para los estilos, todo lo que sea colores, visualización, look and feel, la interfaz de usuario, CSS o SCSS, bien, esto es todo de las hojas de estilo en cascadas. Y para darle funcionalidad, comportamiento, JavaScript. Esto, en el caso de que elijan Angular, pueden usar TypeScript, que es lo mismo que JavaScript, pero con tipos. Les permite ser más ordenados y más prolijos en el desarrollo. Acá les muestro cómo sería la estructura una vez que creamos una aplicación. Tenemos un montón de carpetitas, cada una tiene una funcionalidad. Esto es un proyecto, digamos, de Ionic con Angular. Entonces nos lo separa en, bueno, lo que es la aplicación del código fuente. Acá yo elegí una aplicación con tabs, entonces tenemos los 3 o 4 tabs que nos genera automáticamente, junto con sus archivitos dentro de cada carpeta. Con esta sección es con la que estarían trabajando más que nada. Las demás, bueno, están porque forman parte de las configuraciones de funcionamiento, pero lo que por ahí pueden ver todos estos iconos y pensar que son un montón de cosas a tener en cuenta. Pero es esta sección la que compone el funcionamiento de la app. Acá muestro con un GIF cómo estaríamos editando en HTML la estructura de nuestra aplicación. Estoy cambiando acá lo que me genera de forma default cuando se creó la aplicación. Editando nombres de iconos, que ya Ionic incluye. También se pueden agregar en forma personalizada, pero están muy buenos como ya para tomarlos de base. Acá, en este segundo ejemplo, estoy editando otra de las pantallas. La anterior es la tab general, o la pantalla de bienvenida, y esta es una en particular, para cambiarle nombres. ¿Y qué paso sigue a continuación? Bueno, poder ejecutar nuestra aplicación y ver cómo luce. Esto, primero, tenemos que generar todo lo que conforman los archivos web para que una vez compilados se copien al proyecto de Android y podamos levantar así la aplicación nativa. Entonces, Ionic Build nos genera todos esos recursos web que se traducen en archivos JavaScript, el HTML para la estructura y los archivos de estilo. Esos 3 conjuntos de archivos se copian luego con Ionic Cap Build Android, en este caso,
que sería para generar nuestro proyecto en esa plataforma. Luego que termina, la inicializamos y tendríamos algo como esto. Bien, habíamos hablado de una página principal con los tabs aquí debajo. Yo creo que agregué un GIF, a ver si se ve. Bueno, justo arrancó sobre el final. Pero bueno, la idea es que ya nos genera esto un emulador. Esto trabaja con Android Studio. Ya podemos ir probando, viendo cómo funciona y demás. Y cualquier cambio que hiciéramos ya se traduce o se refleja en lo que estamos viendo ahí. Ionic también incluye una gran librería de componentes. ¿Qué son los componentes? Son elementos que nos permiten interactuar, o le permiten, mejor dicho, al usuario interactuar con nuestra aplicación para, por ejemplo, seleccionar de un listado una opción, ingresar algún dato, mostrar botones, etc. Esos componentes lo que permiten es, o lo que tienen de beneficioso en el caso de Ionic, es que mantienen o respetan la estructura y el estilo original de las aplicaciones nativas. Entonces resulta bastante sencillo para el desarrollador incluirlos así como vienen, sabiendo que después van a adecuarse, ya sea a Android o iOS. Pero a su vez, si necesitáramos que mantuvieran un estilo propio o que siempre fueran de una forma específica y fija, también Ionic nos permite editarlo por CSS, es decir, por los estilos. Acá les muestro un poco de código simplemente para ver, esto lo tomé de la página. Todos los estilos de botones lo podemos personalizar, o sea, Ionic tiene una especie de documentación para eso también muy sencilla de ver. Para incluir un botón en HTML simplemente usamos Ion Button, ponemos el nombre que queremos que tenga dentro y después podemos cambiar colores, agregarle por supuesto el funcionamiento con JavaScript en el componente, agregarle iconos. Y ven cómo en Android, acá a la derecha, o en iOS a la izquierda, van reflejándose según fuera cada plataforma. Cambian los estilos y demás. Acá tenemos un menú, que esto tampoco lo tenemos que, digamos, desarrollar, ya viene como componente. Simplemente incluimos el trozo de código y después Ionic lo buildea para uno o para otro caso. Lo único que queda es elegir el contenido de texto e iconos y agregarle una llamada a una función cada vez que hagamos un clic sobre uno de los elementos. Por último, acá les muestro dos más. En el caso de la izquierda tenemos selectores de distintos tipos, bien, para iOS. Y a la derecha un slider, que son bastante frecuentes encontrarlos en las aplicaciones. Todo esto, de nuevo, simplemente es incorporar código que ya existe en el framework de Ionic y simplemente personalizarlo. Otra característica que es importante también es que para acceder a todo lo que sean recursos, sensores, software o hardware nativo del dispositivo, como estamos utilizando herramientas web, necesitamos un conector o un puente, que en el caso de Ionic se denomina plugin, para acceder a esa funcionalidad. Bien, estos están escritos ya en código nativo, pero lo bueno es que los tenemos disponibles porque básicamente Ionic los disponibiliza y además la comunidad de usuarios también genera frecuentemente nuevos para, bueno, actualizar, acceder a características que vayan surgiendo en los sistemas operativos, tanto en Android como iOS, y que nosotros lo podamos utilizar de forma transparente. Alguna característica interesante de esto es que Capacitor, que yo hoy se los nombré, que es uno de los intermediarios o una capa, digamos, que nos permite interactuar de forma transparente con la capa nativa, desde Ionic, como Córdoba, que es la predecesora, nos brindan interfaces para crear estos dispositivos, estos plugins, si necesitáramos algo más personalizado. Acá les muestro rápidamente cómo es el caso de uso para incorporar un plugin, en este caso de la cámara, con el framework de Ionic. Es simplemente importar la librería de plugins de Capacitor, indicar que vamos de esos plugins a utilizar la cámara y después hacer uso según la documentación con las propiedades y funciones que involucren. Pero de esta forma ya tendríamos acceso desde la app híbrida, perdón, a dispositivos nativos de nuestra plataforma. Lo bueno es que esto sirve tanto para nuestra aplicación en Android o iOS. Eso es lo que
digamos, más destacable de Ionic. No tenemos doble código ni tenemos que andar haciendo consideraciones de si estamos en uno u en otro ambiente. La librería ya lo hace por nosotros. Este es otro ejemplo para utilizar, por ejemplo, el GPS, donde lo mismo, importamos la librería de plugins, de esos el geolocation, que es como se llama el de GPS, y después lo utilizamos según lo que necesitemos. Acá está pidiéndole con el get current position la ubicación de las coordenadas actuales del dispositivo. Esto por detrás ya automáticamente le pide al usuario los permisos necesarios y nos devuelve los resultados en el caso de que sea satisfactorio. ¿Cómo ponemos entonces después, una vez que tengamos nuestra aplicación ya desarrollada, integrada y demás, cómo la ponemos a disponibilidad del usuario? Ahí hablamos del deployment. Si seguimos el método tradicional, que Ionic nos permite hacer eso, generaríamos para Android un APK o un ABB, que son los dos tipos de extensiones que admite el Play Store, y finalmente después lo subiríamos por la consola. Y para el caso de iOS lo mismo, generamos un IPA en Xcode, y también lo mandamos para App Store para que hagan el review y después lo terminen aceptando. Pero también con Ionic podemos utilizar lo que se llaman lib updates. Digamos, nos provee de una APK, no de una APK, perdón, sino de un SDK, que agregando unas pequeñas líneas de código a nuestro proyecto de Ionic, podemos indicarle en qué momento actualizar la aplicación sin pasar por los stores. Esto es, yo me olvidé de agregar un botoncito o finalmente el texto que mandamos para el título no era, o alguna cuestión mínima de diseño, en vez de volver a generar otro APK, otro IPA, y tener que hacer un submit a cada uno de los stores por separado y con el tiempo que eso conlleva, automáticamente pusheamos ese código, como les muestro acá. Bueno, es la consola de Ionic. Elegimos cuál es el commit que queremos buildear. Hacemos un nuevo build. Seleccionamos para qué versiones tendría que actualizarse esto que vamos a mandar, tanto en iOS como en Android. Y después por detrás el usuario en algún momento recibe la actualización sin darse cuenta. Eso es algo que está muy, muy canchero, muy bueno. Pero la desventaja es que no funciona en el caso de que nosotros tengamos que, por ejemplo, hacer uso de un nuevo plugin. Solo aplica, digamos, para plugins existentes. Entonces, recapitulando, sirve para cambios estéticos, cambios de funcionalidad, siempre que no incluya la incorporación de plugins nuevos. Entonces, bueno, para finalizar, nos vemos siempre en la disyuntiva de cuándo utilizar aplicaciones nativas o híbridas. La ventaja, digamos, de una y otra varían de acuerdo a qué características estemos evaluando. Por ejemplo, si tomamos el launch to market o la velocidad de lanzamiento al mercado de una aplicación que estamos realizando, siempre va a ser más rápido realizando una aplicación híbrida. ¿Por qué? Porque el desarrollo nos cuesta menos tiempo, necesitamos menos desarrolladores. Si ya tuviéramos una aplicación web, podemos transformarla en móvil mucho más rápidamente, por esto de que podemos utilizar las tecnologías. Y además nos vemos en la situación favorable de no tener que lidiar con entornos separados, es decir, Android o iOS. En cuanto a tecnologías, lo mismo de antes. Si son web, en general tenemos mayor disponibilidad de desarrolladores que conozcan esas tecnologías versus, bueno, el Java, Kotlin para el caso de Android y Objective-C o Swift para el caso de iOS. En cuanto a performance, sí. Si necesitamos, por ejemplo, que desarrollar un juego o una aplicación que sea súper performante, no vamos a tener otra opción que ir por la nativa. Pero si estamos haciendo una página de información general o que no requiera demasiado consumo de recursos, la híbrida, digamos, resulta óptima. No es que va a ser lenta, pero bueno, no tiene, digamos, eso tan performante como lo nativo. El costo, si mencionamos, digamos, el costo de programadores es menor porque van a ser vamos a necesitar menos personal para eso. La nativa sí o sí es mayor porque ya partimos de dos proyectos por separado, por lo tanto vamos a tener mayor disponibilidad de personal. En cuanto al acceso al hardware o al software nativo, en las nativas por supuesto es total, y en el caso de las híbridas es limitado porque necesitamos contar con un plugin, si bien podemos conseguirlo ya hecho, y de hecho hay suficientes para la mayoría de los casos de uso, muchas veces no existen para tecnologías nuevas y
bueno, ahí deberíamos hacerlos nosotros. La experiencia de usuario en el caso de las nativas, bueno, es natural, porque se supone que es la plataforma ideal para lanzar una aplicación en cada uno de los sistemas operativos. Y en la híbrida a mí me gusta decir que es aproximada. Si bien últimamente los cambios y las actualizaciones en Ionic permiten un flujo que el usuario finalmente no se da cuenta si es nativa o no, existen mini lags o pequeñas demoras que por ahí, bueno, dan indicios de que no se trata de una aplicación nativa. Pero la mayor ventaja es la portabilidad. Nosotros hablamos de, en el caso de las híbridas, poder acceder o poder distribuir nuestra aplicación, que es de un código fuente único, a varias plataformas. Y eso en las nativas no lo podemos hacer. Esta frase la tomé en inglés, así como estaba, me gustó de una página que, digamos, que comparaba una y otra posibilidad de desarrollo de apps. Y lo que dice al final es que el usuario, a fin de cuentas, no se va a dar cuenta o no va a estar tan pendiente de si nuestra aplicación es híbrida o no. Lo que le va a interesar es que sea intuitiva y que responda, digamos, en términos de velocidad o de la funcionalidad que esté tratando de conseguir. Y yo creo que es a eso lo que tenemos que apuntar. Así que bueno, tuve que apurar un poquito porque estábamos cortos de tiempo para la charla que sigue. Les agradezco que me hayan escuchado y si tienen cualquier consulta, ahí les dejo mi correo para que me lo dirijan por ahí. Mónica, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Monique. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer? Yo no vi ninguna en el chat. Y bueno, Lucas nos ofrece Su correo. un enorme esfuerzo de ir a una gran velocidad y ser claro, porque realmente lo logró. Bueno, gracias. Sí, bueno, queda disponible para ver, porque por ahí algunas pantallas, si quedaron alguna duda, sobre todo la de código, queda disponible el correo de Lucas para que les cuenten, ¿sí? Lo que guste, ya sea que estén arrancando o si ya lo utilizaron. Bueno, ahí te dicen, gran pantallazo, muy interesante, Ionic, y muy buena presentación, sí. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias a ustedes.